9 años de experiencia en el sector asegurador, durante los cuales se ha desempeñado como funcionario en diversas posiciones dentro de GNP, como director de desarrollo de productos, director de operaciones, director regional de ventas en seguros personales y vocero de la compañía ante los medios de comunicación. Asimismo, ha sido presidente de la Asociación Nacional de Suscriptores y participado como miembro de diversos comités dentro de la AMIS. Durante su gestión como director de desarrollo de productos, lideró el diseño de exitosos planes dentro de los que se encuentran Profesional, Visión Plus, Consolida, Trasciende, Vida tus Sueños, Vínculo Mundial y Consolida Total, entre otros. En 2016 decide integrarse a la Fuerza de Ventas y funda su propio despacho como agente de seguros Será Patrimonial, logrando en sus 5 primeros meses de arranque ser ganador de bono por los diferentes ramos, ganador de bono integral, asistencia a la MDRT y obteniendo congreso por vida individual. Por favor, les pido un aplauso para recibir a mi queridísimo Rafa Martínez. Pues buenas tardes a todos. Ah, sí, jefe de Junior. Eso fue lo más difícil de toda esa historia, ser jefe de Junior. Oiga, pues me da mucho gusto estar aquí. Sé que es una hora complicada porque pues ya llevamos aquí un buen rato y pues casi son las 7. Y este tema, el tema que me pidió Pati, pues es como la combinación de un par de pláticas que he tenido el honor de dar en Guadalajara, en el campamento. Entonces, pues bueno, vamos a tratar de hacerlo pues, lo más ágil posible, ¿no? Normalmente son presentaciones que se presta mucho la comunicación, el que compartamos y discutamos algunos temas, entonces gracias. Entonces, pues bueno, vamos a tratar de hacerlo muy ágil. La verdad es que sin querer, o tal vez más bien dicho sin saber de mi parte, esta plática pues tiene mucho que ver con lo que platicó Blanca, con lo que platicó Fernando Gou, en el sentido de lo que nosotros debiéramos de estar exigiéndonos a nosotros mismos como profesionales en el tema de seguros. Y nace de una cuestión práctica muy curiosa. Nace de los famosos chats que existen en las direcciones de agencia. Como ustedes saben, pues supongo que aquí también tienen su chat, ¿no? O sus varios chats, el de Noveles y el de Consolidados, los de Vida, los de Gastos Médicos. Bueno, a mí, en la dirección de agencia que yo estoy, que es la de Renata Guerra, pues ya se imaginarán, pues como tiene, no sé, como 100 años, pues hay 1000 grupos, ¿no? Hay 1000 grupos ahí de todo tipo de clasificaciones. Y entonces cuando yo entré a ver pues esos chats y me incluyeron y todo como Nobel, me di cuenta de la cantidad de preguntas que se hacen en ellos y que las mismas preguntas hace un Nobel que un consolidado, ¿no? Y la misma pregunta te hace una persona que tiene un mes trabajando y que venía de una industria completamente diferente que un agente que es ganador de bonos y congresos y que tiene 5, 10, 15 años, 20, 25 años. Y entonces, pues se me ocurrió hacer un compendio, que la idea más que la conferencia es dejárselos a ustedes, dejárselo a Pati para que pues pueda servir como una guía en algunos casos en donde tenemos ciertas dudas de nuestro propio negocio. Y justamente esta idea de hacer esta plática la trabajé con Juan Carlos, con Junior, cuando hicieron un seminario de satélite allá en Cancún. Y la verdad es que es bastante útil y espero que así lo sientan. La verdad es que el mercado está competido, ¿no? Tenemos no solamente una cantidad enorme de
de competencia como agentes, somos como 56,000 agentes más o menos en México, despachos, brokers y además ahora páginas de internet también, muchas, ¿no? Por ahí, si tú te metes a consultar seguros en Google, te salen primero no sé cuántos agentes y brokers y despachos, y después vienen las compañías de seguros. Entonces, pues realmente es una carrera compleja, pero en el negocio en el que nosotros estamos, que es el del seguro de vida y gastos médicos, principalmente seguros personales, pues el ganador no va a ser necesariamente el que tenga el mayor despacho o la mejor tecnología, sino finalmente va a ser el que se posicione en la mente de los clientes como un profesional. Por eso digo que tenía que ver con lo que decía Blanca y con lo que dice Fernando. El que sea realmente un profesional, que así te identifiquen, que te vean, que tus clientes te recomienden, no como existía hace muchos años, que pues, era el único, era el que estaba contigo desde hace muchos años, era la gente que heredabas de tus papás, ese tipo de cosas, sino ahora es distinto, ahora es como cuando vas con un profesional, vas con un abogado, vas porque te lo recomendaron, porque es bueno, porque te va a solucionar el problema, ¿no? Hoy en día la gente puede sentir que no le das servicio bien o que no le sabe resolver sus dudas y se mete a Google y puede buscar cualquier otro colega que lo pueda atender, ¿no? Entonces, la idea es posicionarnos en la mente de nuestros clientes así, como un verdadero profesional en la industria de los seguros. Ahora, ¿qué es lo que esperaría un cliente para identificarnos como asesores profesionales? ¿Qué esperamos nosotros cuando vamos con un profesional de otra rama, para que sea más clara el ejemplo? ¿Qué pasa cuando tú vas con el médico? Cuando tú vas con el médico le dices todo lo que sientes y esperas y vas confiado a que te va a resolver el problema, que vas a ver qué tienes y te va a dar una medicina, un tratamiento, te va a recomendar alguna cirugía y te va a curar, ¿no? Si llevas a tus hijos con mayor razón, ¿no? Si llevas a tus hijos esperas, cuando vas con el pediatra, pues que te resuelva el problema. Si vas con el abogado, porque tuviste una demanda, un problema legal, algo con una propiedad, vas a que te resuelva el problema, confiado plenamente en que va a ayudarte con algo que probablemente sea grave, ¿no? Una remodelación de tu casa, tu arquitecto, en fin. Que sea experto en la materia, que entienda el problema, que resuelva todas tus inquietudes y que conozca perfectamente el entorno como para poder confiar en él, ¿no? ¿Estamos de acuerdo en eso? Bueno, ¿qué pasa entonces? ¿Ustedes qué esperarían o qué pensarían si fueran con uno de estos profesionales y después de que le dices al doctor lo que sienten o lo que tiene tu hijo, que tiene fiebre y no sé qué, te dijera, no sé bien, pero mañana te digo, ¿no? O que nos dijera, tu abogado ya vio el caso y te dice, pues mira, sí sé que viene en la ley, no sé bien en cuál ley o el artículo, pero sí se puede, o sea, yo sé que sí se puede, lo investigo y te digo. O sea, en ese momento te llevas tu caso y te vas con otro, ¿no? O si te quedas con ese. Porque lo curioso, y por eso digo que tiene mucho que ver con todo lo que se ha visto hoy, es que estamos acostumbrados a contestar eso en nuestro negocio. Es súper común que digamos, sí sé que viene en la ley, pregunto y te digo. ¿No? No sé bien, me le pregunto a mi gerente de desarrollo, mañana te llamo. Entonces, el cliente, ¿qué esperaría? ¿No? Yo creo que se podría preguntar si eligió al asesor correcto. Entonces, el tema está en que hay muchas cosas de nuestro negocio que tenemos que saber, que tenemos que conocer para que nos identifiquen como profesionales. Conocimientos del entorno, conocimientos de las leyes, historia, muchas cuestiones que tienen que ver con las barreras legales, estar entrenados continuamente, etcétera, etcétera. Esto no quiere decir que el flujo de una presentación, el proceso de la venta, deba cambiar. Como dijo Fernando, el proceso de la venta es el lógico, el que aprenden en la dirección de agencia, pero estos temas de llegar con un cliente, a lo mejor con un muy buen proceso de ventas, y que cuando te hace una pregunta no tengamos idea de qué contestar, puede romper con toda una muy buena llamada telefónica, una excelente prospección, un acercamiento, sensibilización, pero que a la hora de la hora
se dé cuenta que no sabemos, ¿no? Y entonces todo ese trabajo es lo que provoca muchas veces que pues de 10 se cierre una, o como en algunos casos se dice que de 15 una, o de 20, o de 8, o sea, ese tipo de cosas que a lo mejor no te enteras finalmente por qué el cliente no se decidió, y probablemente después se entera uno que compró con alguien más, ¿no? Porque a lo mejor se llevó algunas dudas, ¿no? Y unas dudas de nosotros mismos. Entonces, la idea es que no se trata de ser un erudito, pero sí, de alguna manera, nosotros elegimos estar aquí, ¿no? Y al haber elegido estar aquí, elegimos una profesión pues que es un poco compleja, ¿no? Porque hay que saber un poco de contabilidad, y hay que saber un poco hasta de medicina, y un poco de leyes, y un poco de fiscal, ¿no? De actuaría, de todo. O sea, finalmente hay que saber medio de todo, de seguros, es una profesión que tiene muchas aristas en donde por lo menos hay que tener conocimientos básicos. No quiere decir que volvamos la presentación complicada. La presentación tiene que ser tan sencilla como la hemos aprendido y como la hemos ejecutado, pero que por dentro nosotros estemos preparados para que cualquier duda o cualquier situación la podamos resolver. Entonces fue por eso que hicimos este compendio, que es bastante simple, pero que recopila como que la mayor parte de las preguntas que generalmente se hacen los agentes, colegas, las que nos hacen los clientes, y las que nosotros mismos utilizamos como argumentos de ventas, y luego a veces no sabemos de dónde salió ese argumento de ventas, ¿no? Una que ejemplifica muy bien esto, de las reglas y leyes, es que todo el mundo decimos, o muchos utilizamos el argumento de que los seguros son inembargables, ¿no? Y tú le dices al cliente, oye, pues no te preocupes, los seguros son inembargables, los seguros de vida son inembargables, las reservas. Ese es un muy buen argumento de ventas, es real. Lo malo es que si el cliente te pregunta que en dónde dice, no sepamos ni en qué ley viene, ya olvídate del artículo, ¿no? Bueno, eso, por ejemplo, está en el artículo 180 de la Ley del Contrato de Seguros. Entonces, por lo menos hay que saber que está en la Ley del Contrato de Seguros y pues tener alguna referencia para saber que está en ese artículo, en el 180. Los seguros son inembargables, ¿no? También sabemos, todos sabemos, y hemos aprendido, noveles y no noveles, que cuando vendemos un seguro de vida y fallece el cliente, el asegurado, la suma asegurada que reciben sus beneficiarios es exenta de impuestos, ¿no? Es exenta de impuestos, eso es muy bueno. Recibe una suma asegurada por muerte o por invalidez el cliente y lo recibe completo, lo recibe exento de impuestos, ¿sí? Pero ¿en dónde dice que sea exenta de impuestos? ¿O de dónde nos sacamos, no? Porque si el cliente nos pregunta, ahí les digo que lo terrible sería decir, pues no sé, ¿no? Pero me han dicho que es exenta. Pues es exenta de impuestos, pues obviamente está en la Ley del Impuesto sobre la Renta, ¿no? Está en el artículo 93, en la fracción 21. Ahí está. En esa misma fracción en donde viene lo de los 60 años y 5 años que tiene una persona para ya que no le retengan impuestos de su ahorro, de los intereses reales, ahí mismo, en esa misma fracción viene que los seguros son exentos de impuestos, tanto la suma asegurada de muerte como la de invalidez. Entonces, pues bueno, para que lo tengamos presente y sigamos utilizando el argumento, pero con base en algún conocimiento, ¿no? El tope para reducir en los planes de retiro, para deducirlos en los planes de retiro, ya ven que hay un tope para todas las deducciones personales y hay otro tope para los planes de retiro. Esta pregunta ya no es tan común, pero como antes era el mismo, durante un par de años fue el mismo, había como la duda de en dónde decía que el tope para las deducciones personales es 15% de los ingresos y para el plan de retiro es 10%. Pues están en el mismo artículo. En el artículo 151 está todo esto. Solo que está en la parte final del artículo, en el último párrafo, ahí dice que para todas las deducciones aplica un tope de 15% y 5 salarios mínimos, y para la fracción quinta, y habla también de la octava, pero en particular de la quinta, que es la que habla del plan personal de retiro, es otro tope, que es el 10%
de los ingresos, de lo que en total hace por ahí un 25% que se puede deducir como persona física. Entonces hay que saberlo. No quiere decir con eso que nos volvamos fiscalistas, nada más hay que saber que de lo que vendemos, que es el plan personal de retiro, pues hay un tope diferente a las deducciones personales para cuando el cliente te dice, no, es que yo ya tengo muchas deducciones, ya tengo todo y mi contador me ayuda con eso. Sí, está bien, puedes toparte en la parte de deducciones personales, pero este tope es separado. ¿De acuerdo? Otra cosa, pues bueno, por supuesto, en dónde viene el seguro de gastos médicos, que viene también ahí en ese mismo artículo 151, nada más que en la fracción 6. Otra que a lo mejor aquí no les ha pasado tanto, porque todos son muy noveles, es cuando ya tienes pólizas de dólares que se cobran, ¿no? Son profesional en dólares, por ejemplo, que llega el cliente y cobra la dote, ¿no? Ya cobra la suma asegurada del ahorro garantizado o un dotal o lo que sea, y le retienen impuestos sobre la ganancia cambiaria. O sea, no solamente sobre los intereses, más bien sí, porque legalmente los intereses se consideran, o más bien dicho, la ganancia cambiaria se consideran intereses. Pero lo malo es cuando el cliente te dice, te alega que por qué le están quitando de la diferencia del tipo de cambio y no solo de los intereses. Pues hay que saber que está en la Ley de Impuesto a la Renta en el artículo 142 y que prácticamente el segundo renglón dice que la ganancia cambiaria se considerará intereses en este país, justo o no, lo que sea, pero eso es. Y hay que saber en dónde dice, porque si no a la hora de cobrar una dote, lejos de convertirse en algo muy padre, de entregar el dinero y a lo mejor poderse traer parte de ese vencimiento después, pues se hace algo ríspido, un conflicto, por no haberle sabido explicar por qué le retuvieron impuestos, ¿no? Y bueno, todas las reglas de en dónde deben en dónde dice que las instituciones de seguros también retienen impuestos, pues bueno, está en el 54. También es muy frecuente que pregunten por qué si el contratante es diferente al asegurado se deben de retener impuestos, en donde dice que se tiene que retener sobre el total de la dote o sobre el total del ahorro. Bueno, pues está en el artículo 142, nada más que en la fracción 16. Entonces, todo esto que ustedes lo tengan, como quieran hacerlo, en alguna laminita o algo, para que poco a poco lo va uno a ir naturalizando, ¿no? Como el proceso de la venta. Entonces, finalmente, como es parte de nuestro negocio, y como les digo que estas mismas preguntas se las hacen a un novel que a una persona que tiene 5, 10, 15, 20, 25 años vendiendo, siempre las van a seguir haciendo, y aquí lo interesante es que las podamos ir poco a poco memorizando y poco a poco naturalizando, ¿no? El famoso 20% sobre la ganancia real también está en la Ley de Impuesto a la Renta, en el artículo 135, y su cálculo, si algún día tuvieran una noche de insomnio y decían, ¿dónde dice que se tiene que tomar desde el principio y luego inflacionarlo y compararlo con inflación para ver cuánto es eso y aplicar el 20%? Pues está ahí en el 133 y en el 224 del reglamento. Todo está ahí. El famoso plazo legal para el plazo de el pago de las primas, eso es muy interesante, es muy de nuestro negocio, muy de nuestro negocio. Todo el mundo estamos acostumbrados a recibir la herencia de, es que los seguros tienen 30 días, ¿no? Eso no es cierto. O sea, los seguros en su mayoría tienen 30 días porque la ley lo que dice es que tienen 30 días si no se establece cualquier otro plazo. Pero la compañía de seguros puede establecer el plazo que quiera. Puede decir que un seguro tiene 0 días para pagarse, o sea, se paga el día que se emite, o si no se cancela. Puede decir que son 15 días, como en autos. Si se han fijado que las pólizas de autos en la parte de atrás dice que el recibo vence en 15 días. Eso quiere decir que en el día 16, si tiene un siniestro, la compañía puede no pagar si quiere, porque dice 15 días, y entonces no aplica el plazo de 30. Entonces, siempre que vendamos un seguro hay que ver si trae un plazo, como autos, que sea diferente a 30. Si yo llego con la inercia a decirle a los clientes que su seguro de automóviles tiene 30 días para pagar, o peor 45,
estoy teniendo un riesgo operativo como despacho, como agente, enorme, ¿no? Porque no es cierto. Y si una compañía de seguros se negara a pagar un siniestro porque está en el día 16, y yo dije lo contrario, es mi responsabilidad civil, ¿no? Entonces, ahí hay un tema profesional importante. Siempre, poco a poco, pues va uno creciendo en esto. Ya hay algunos agentes que empiezan a vender pymes, ya hay algunos agentes que empiezan a vender para diferentes compañías, etcétera, etcétera. Y cada póliza es un mundo, ¿no? Entonces, vale mucho la pena este tema de los plazos, verlo en las pólizas, porque la ley no establece 30 días. Lo establece solamente cuando no hay un convenio diferente en cada póliza, en cada contrato. ¿Cuál es el...? Bueno, es esto. Las parcialidades, tal cual se dice en la ley, que las parcialidades, o sea, el segundo mes, el tercero, o el segundo trimestre, el tercer trimestre, el segundo semestre, no tienen ese plazo, ni siquiera tienen los 30 días. No quiere decir que si alguna vez yo he tenido un siniestro o alguna atención que quiera, me la hayan negado, ¿no? Porque muy probablemente, y eso es muy común en el caso de GNP, que atiende las cosas y aunque tenga 40 días te responde un siniestro y te responde de manera muy profesional y muy solvente. Pero eso lo hace la compañía ahora sí, casi que por buena onda, o sea, por un servicio al cliente, pero podría no hacerlo si quisiera. Y eso es bueno que nosotros lo sepamos, que legalmente podría no pagar un siniestro, que no está pagada la prima el día 2 de una fracción posterior al aniversario. Entonces nosotros sí tenemos que saberlo, ¿no? Entonces es un punto interesante, muy ligado a nuestra profesión. De hecho, ambos artículos están en la ley del contrato de seguros, ¿sí? En estos artículos de la ley del contrato de seguros. La prescripción de los seguros, ustedes saben que un seguro también, si no se cobra, prescribe. Sobre todo si no sabías que tenías, el seguro, ese plazo está suspendido. Pero una vez que te enteras de que tienes la cobertura, salud, y si dejas pasar el tiempo, pues prescribe a los 2 años. Lo que es importante saber es que el seguro de vida prescribe hasta los 5 años. Porque en ocasiones hay, pues, por ejemplo, chavos que muere el papá o lo que sea y están de viaje o están viviendo en el extranjero. Bueno, en el seguro de vida tienen hasta 5 años para cobrarlo. Y quise anotarlo como un punto importante porque casi en todos los manuales y de todas las compañías de seguros está mal. Todos dicen que 2 años. Incluso en el CLI lo vimos, Fausto y yo, está mal, dice que 2 años. Eso cambió desde el 2013, entonces en el seguro de vida son 5. Entonces, pues es un tema que tenemos nosotros sí que tener muy claro porque nuevamente es parte de nuestra operación y está en el artículo 81 de la Ley del Contrato de Seguros. Ahora, en el tema fiscal, pues pareciera de repente cuando oye uno las pláticas estas de planes de retiro y todo esto, que hay que saberse muchos artículos, ¿no? Que hay que saber como que casi como si fuera un fiscalista, un contador. Entonces, quise hacer esta grafiquita porque en realidad la mayor parte de nuestra operación de seguros, como nosotros como agentes de líneas personales, está en 2 artículos. O sea, prácticamente solo tengo que saberme 2 artículos. Y con eso puede parecer como si supiéramos mucho, y sí sabemos mucho, pero no necesito saberme la ley del impuesto sobre la renta de memoria. ¿Por qué? Porque básicamente el seguro de personas está en la parte de deducciones y en la parte de exenciones. Ahí está todo. En el famoso artículo 151, que todo el mundo lo recordamos por el PPR, por el Plan Personal de Retiro, el Consolida en nuestro caso, ahí están realmente todas las deducciones. Ahí están los honorarios médicos, los funerarios, los donativos, los intereses sobre préstamos hipotecarios, y la fracción quinta es justamente la del Plan Personal de Retiro, en donde viene su propio tope y todo.
En la fracción sexta viene el seguro de gastos médicos, que hay que saberlo, hay que leerlo y hay que entender que el seguro de gastos médicos no son los honorarios médicos, son cosas diferentes, con diferencias importantes. Yo no puedo meter una deducción de un honorario médico si mi familiar tiene algún ingreso, aunque sea $1 al año, un ingreso oficial. Y en cambio el seguro de gastos médicos sí. Yo lo puedo meter y hacerlo deducible, aunque trabaje mi esposa o mis hijos o no importa, ¿no? Entonces tienen sus diferencias y hay que conocerlas. El transporte obligatorio, en fin. Los topes, como decía hace rato, del plan personal de retiro y las demás deducciones vienen en el último párrafo. Lo curioso es que todas estas deducciones vienen en un artículo que no tiene, no sé, creo que tiene 2 páginas, 2 o 2.5. Y ahí está todo. Entonces, en realidad, solamente hay que saberse ese artículo para los temas de deducciones. Y por supuesto el 185 que está separado, es un artículo más viejito, que es el del famoso Proyecta Afecto y el Fondo de las Cuentas Especiales para el Ahorro, ¿no? Pero luego viene toda la parte de exenciones, que en seguros tiene mucho, mucho que ver la parte de exenciones. O sea, de que cuando te pagan una cantidad, no pagas impuestos. Esa cantidad no se acumule a tus ingresos. Bueno, eso todo está en el artículo 93, y de seguros hay mucho, pero todo está en un solo artículo, está en el 93, que también es un artículo bastante corto. Por ejemplo, cuando yo cobro un plan de retiro, y no lo cobro de contado, sino lo cobro en rentas, yo puedo exentar cada año el 15% de 15 salarios mínimos, o 15 UMAS ahora. Bueno, ¿eso dónde viene? Viene en el 93, en la fracción 4. Pero todos sabemos, porque es el argumento más fuerte de ventas, que si el cliente cobra de contado no lo cobra en renta, sino de contado, su plan personal de retiro, puede exentar hasta 90 salarios. Entonces, ¿dónde podrá estar eso? Pues en el 93, porque también es una exención, solo que en la fracción 13. ¿En dónde dice que después de los 60 años, yo ya, y tengo 5 años con mi póliza, soy el contratante, ya no me van a quitar impuestos o voy a exentar los impuestos de la ganancia real de mis intereses? Pues en el 93 también, no solo con la fracción 21, porque es una exención. ¿Y en dónde dice entonces que, como dije hace rato, que si muero y le pagan a mis beneficiarios la suma asegurada por muerte, es exenta? Pues en el 93. Todo está en el 93. Todo lo que nosotros tenemos que ver o está en el 151 como deducción o está en el 93. Entonces, en realidad, todo este rollo no hay que saber tanto. Nada más hay que saberse 2 artículos. Y toda nuestra operación de seguros está en 2 artículos. Ahí está todo. Claro, habrá algunos que mencionen algunas otras cosas, pero básicamente con tener esos 2 artículos bien leídos o un resumen de ellos es suficiente. Es suficiente para poderle responder a un cliente cuando te pregunta X o Y situación relativa a nuestro negocio. ¿Les parece bien? Otra cosa que también pasa con frecuencia es el tema del conocimiento del entorno financiero. Aquí nosotros está de moda, ¿no?, conocer a mucha gente que dice, es que yo no veo noticias, porque no me gusta, ¿no? Conocemos a mucha gente así, ¿no?, que ahora es esa como la moda, decir, no, es que a mí no me gusta ver noticias, no tengo idea. Pues resulta que, como los anteriores expositores dijeron, aquí estamos porque decidimos estar aquí y ya estamos, hemos tomado esa decisión, nos ha ido bien y entonces somos asesores en seguros, asesores en temas de patrimonio de nuestros clientes. Entonces aquí, pues lamentablemente no se vale ser de los que dicen que no nos gusta ver noticias. O sea, tenemos que ver noticias o escuchar noticias o leer noticias de alguna u otra manera, porque lo que no puede ocurrir es que nos enteremos de que a lo mejor la Fed aumentó la tasa de interés en dólares, que nos enteremos 2 semanas después o 1 semana después.
Nos tenemos que enterar al otro día o en el día que pasa, porque finalmente es un tema que nosotros decidimos estar en el sector financiero. Pues aquí estamos en la compañía de seguros, pertenece al sector financiero, está regulada por la Secretaría de Hacienda, vigilada por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Estamos en el sector financiero, entonces, nos guste o no, tenemos que ver noticias, tenemos que saber cuáles son las tasas de interés, tenemos que saber cómo está el tipo de cambio todos los días, tenemos que saber todo eso. Y nuevamente vuelvo a aclarar, no quiere decir que nos volvamos complicadísimos en las presentaciones con los clientes y ahora soy superfinanciero. No, igual de sencilla, detección de necesidades y ofrecer una propuesta, pero que sí sepamos nosotros por lo menos tener idea de por dónde están los tiros, porque qué tal que entre tanta noticia llega el cliente y te dice que a él no le interesa o le tiene miedo al seguro que le ofreciste en dólares y que hubiera llegado y te hubiera dicho en enero, oye, es que ya ves que el dólar creció muchísimo el año pasado y con esta fluctuación del dólar, pues la verdad es que quiero esperarme para tu propuesta, ¿no? Y entonces, ¿qué dices? Lo peor es que dijeras, bueno, pues sí, es que… y empiezas a dar argumentos. Cuando lo lógico sería que nosotros como asesores en el sector financiero tuviéramos idea de que el dólar no creció el año pasado, el dólar decreció el año pasado, se cayó casi 10 puntos el año pasado y fue la peor caída que tuvo en los últimos 12 años. Si yo no tengo ni idea de que el dólar, ya olvídense del tipo de cambio, ni siquiera si subió o bajó en un año completo, y soy asesor financiero, asesor patrimonial, asesor en seguros o como cada quien se quiera hacer llamar, estamos en problemas, porque estamos hablando de ni siquiera saber si subió o bajó el dólar en todo un año. Entonces, eso es a lo que me refiero. Es un tema de profesionalizarnos, de tener idea de esas cosas, ¿no? De tener mucha idea de esos temas que son el core de nuestro negocio. Somos una industria financiera, ¿no? Estar actualizados en los eventos relevantes. Entonces, si nos dicen, por ejemplo, viene la compañía de seguros y te dice, oye, es que fíjate que el Consolida o el Elige está dando el 2% real o el 3% o lo que ustedes quieran, ¿no? Y tú llegas con el cliente y no sé si les ha pasado, pero con frecuencia algunos clientes que no tienen por qué ser eruditos en la parte financiera, te dicen, ay, pero ¿por qué tan poquito, no? 2%. Bueno, ahí nosotros tenemos que tener una idea clara de si 1 o 2 real es mucho o es poco, ¿no? Es mucho o es poco. Y sí tenemos colegas, y probablemente lo más triste es que no son grupos como el de ustedes, que es un grupo súper ganador, un grupo de gente joven, de gente muy exitosa y con poco tiempo en el negocio, pero los que van pasando muchos años y se van como olvidando de todas estas bases, pues ya ni idea tienen de si una tasa es buena o es mala o es regular, ¿no? Por ejemplo, ese cuadrito que existía el año pasado, ahorita ya es diferente, que venían las tasas reales, pues bueno, de alguna manera hay que tener idea si esta promoción que viene en el portal, pues es buena o es mala, ¿no? O sea, 3.30, 3.48, 2, ¿será bueno o será malo? Como también, y ahorita vamos a ver ese tema con detalle, o como también habría que saber este tema de los dotales a corto plazo, que tienen tasas negativas, ¿ya vieron? -1, -2, -3, -4, que sabemos que un total a corto plazo da pues más o menos el 1%, o sea, sí, -4 real, -4 real, o sea, da abajo de inflación. ¿Por qué hay que saberlo? Porque, por ejemplo, podemos ser muy buenos para ofrecer trasciendes, ¿no? Y decir, no, pues que yo ofrezco trasciende y no sé qué, y les hago un programa de ahorro para para llegar a un objetivo más grande del que querían llegar con el valor garantizado, ¿ok? O un proyecto o lo que sea, un plan tradicional. Un plan tradicional en el que se invierte adicionalmente en dotales a corto plazo.
Si yo como asesor financiero le hago un proyecto a un cliente de ahorro adicional en un trasciende, en un proyecto, en un plan tradicional, no flexible, es una irresponsabilidad enorme. Porque con una inflación del año pasado de 6.77, o la última inflación que nos avisaron que es de 5.02, la anualizada del mes pasado, o sea, con inflaciones de 5, cualquier cantidad que yo le haga ahorrar al cliente por recomendación mía, en menos de 10 años va a valer la mitad. Yo olvídense del interés compuesto, casi nada más multipliquen 5 por 10. O sea, va a perder el 50% de su valor en 10 años. Y como no hay que olvidarse del interés compuesto, no son 10 años, es mucho menos. O sea, son 7 años, son 6 años en donde ya el dinero va a valer la mitad. Todas mis recomendaciones que yo haga tienen que tener una responsabilidad muy grande. Porque si yo le estoy diciendo al cliente, no, mira, ahorrate aquí en ahorro adicional en tu profesional o en tu proyecto o en tu trasciende 100,000 pesos al año, pues sí, ese dinero va a valer 50,000 pesos al siguiente en 5 o 7 años, ¿no? Y más si está dando tasas no solamente iguales a la inflación, sino negativas, o sea, abajo, muy por abajo de la inflación. Entonces, sí tengo que saber más o menos por dónde andan los tiros. O sea, saber cuál es la inflación, pues tiene un sentido, ¿no? Por ejemplo, el no ofrecer ahorro adicional en planes que no crecen ni con la inflación, para no tronar al cliente por una recomendación de su propio asesor patrimonial, ¿no? Entonces, decíamos, pero hablando positivamente, cuando te dicen el elige da 2%, 3% y el otro, el consolida también y bla, 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 ¿es bueno o es malo? Bueno, pues hay que saber que los CETES han dado 0.97 de promedio de tasa real en los últimos 11 años. Entonces, la tablita que vimos de 3.3 real, ¿será buena o será mala? O sea, tiene mucho sentido. Pero no tiene sentido si no tengo ni idea de por dónde andan las tasas. Porque entonces nos pueden llegar con 4 o 5 y va a pasar igual enfrente de nosotros sin decirnos nada, ¿no? Hasta que tengo idea de que, oye, pues no manches, si los DTC la tasa líder y da el 0.97 en promedio en 11 años, en los últimos 11 años, pues sí ha de ser bastante buena una de 3.3, ¿no? Entonces, sí hay que tener como una gran idea de por dónde están las tasas, ¿no? La inflación acumulada el año pasado fue 6.77, la inflación actual es 5.02 la anualizada. Sabemos que las tasas líderes, esto es del 16 de octubre, o sea, es de esta semana, pues andaban en 8, 8.1, 7.79, la TIE, los CETES andaban igual, 7.65, 8, ¿no? Y puedo entonces ver en el portal y ver con mucho gusto que las tasas que ha estado dando la compañía son de ese nivel, 7.3, 7.4, 10.4 cerró el 2017, la última de julio que venía publicada en el portal es de 8.1, en Consolida o en el IGE de 8.8, 9.7 en el año pasado. Entonces, sí tiene mucho sentido entonces tener idea de por dónde están los tiros, ¿no? Porque aunque no me guste, aunque no me considere financiero, porque muchos dirán, no, es que yo detecto necesidades, yo no soy financiero, pero sí estamos en el sector financiero, o sea, ya decidimos vivir del sector financiero, entonces, pues sí hay que tener idea de por dónde están los tiros, de por dónde están los números que tendría básicamente que saber, igual en dólares, ¿no? Todo este tema puede ser que a lo mejor no les guste escuchar noticias de negocios, pero pues habrá quien sí, que diga, no, pues yo oigo a David Páramo a las 7 de la noche o a Mari Carmen Cortés o quien sea, o puedo leer el periódico, o puedo entrar a una página de internet, o puedo ser muy millennial y ver una app, como quieran.
Y no digo tampoco que ahora todos los días leamos El Financiero, que además es aburridísimo y horripilante. Sí, no se trata de eso. Pero sí, por lo menos, cada 8 días tener una idea de por dónde andan las tasas, ¿no? Los lunes, por ejemplo, o los viernes, por dónde andan las tasas, por dónde anda el tipo de cambio. Por ejemplo, en esta página de internet del Milenio, la de negocios, en esta pleca aquí que viene todos los indicadores, con que lea esa, de vez en cuando, ya estoy metido en mi negocio. Ya estoy metido en el tema financiero. Porque si no, por eso me aviento a presentar un estudio con una tasa de inflación del 5 y una real del 5. Que claro, pues se engaña al cliente de una manera increíble, pero eso debería ser casi un delito, ¿no? O sea, proyectar con tasas del 10%. Entonces, hay que tener idea de por dónde están las tasas reales, por dónde está lo lógico, como para tener también una responsabilidad de qué estoy asesorando y hasta dónde me voy en una proyección y hasta dónde también le hago ver al cliente que lo que le está ofreciendo a lo mejor Allianz, con una tasa del 15 o el 18%, pues es completamente una mentira, una jalada, ¿no? O sea, la verdad es que tú ves los estudios de Allianz y te ríes. Yo he visto hasta del 24%, ¿no? O sea, hay cosas así de locas en el mercado. Pero si no tenemos idea de por dónde están las tasas de interés, cuando te pone el estudio enfrente y te dice, pues a mí me están dando el 18, pues ya dice uno, chin, ¿no? ¿Cómo le debates? O sea, pues, por supuesto que es una tasa irreal y que nunca van a cumplir, ¿no? Otra cosa interesante es saber cuál es la tasa de interés que da la dote o la suerte principal de un proyecto, de un total, porque con frecuencia también pasa que el cliente te puede decir, oye, pero ¿eso qué tasa es? Porque nosotros vendemos y con la recuperación es bastante bueno y es suficiente. Yo diría que en el 90 o 95% de los casos es suficiente. O sea, oye, pues vas a recuperar el 126% o el 130 o el 106, depende del plazo del total. Y está padrísimo. Pero llega a haber casos, sobre todo en nombre clave, que te pasan o llega el cuate de finanzas y todo, y sí te pregunta, sí, ya vi que las primas sumadas entre la dote es el 126%, pero ¿qué tasa es esa? Entonces, tenemos que tener una idea de cómo hacerle para saber qué tasa es esa, ¿de acuerdo? No es dividiendo la dote entre las primas sumadas, eso no es la tasa, esa es una recuperación muy buena, como les digo, para la mayoría de nuestros planes dotales que vendemos y para la mayoría de nuestros clientes. Tomar eso y dividirlo entre el número de años, pues está peor, eso no es nada. Eso no es nada, no es ni recuperación ni nada, eso es casi como de abarrotero, ¿no? Entonces, se supone que lo que yo tendría que hacer es entender primero que para cada cliente es diferente, porque para cada cliente la prima es distinta, si es hombre, mujer, fuma, no fuma, selecto, lo que sea, va cambiando, la suma asegurada a veces si crece tiene un descuento por volumen, en fin, o sea, todo cambia. Entonces no hay una tasa para un total o una tasa para, como en las aportaciones adicionales. No, es por cliente. Mientras más grande sea de edad, pues va a ser más chica la tasa porque pesa más la parte de muerte, ¿no? Equivaldría a suponer que la inversión anual son sus primas, ¿no? Y tendría yo que saber a qué tasa tendría que invertir esas primas todos los años para obtener la dote final. Eso es una anualidad. Y antes era un rollo, para hacer eso había que hacerlo solamente los financieros y todo ese tema, ¿no? Pero ahora no, porque ahora ya hay apps que son maravillosas, ¿no? Entonces en una app yo puedo poner, por ejemplo, tengo un total 15 que paga 50,000 pesos de prima y va a obtener 1,000,000.
Bueno, pues agarro esta app, pongo los 50,000 como contribución periódica. O sea, obviamente la app no va a decir prima, ¿no? O sea, es como si fuera pues un pago periódico, y el monto final, el valor futuro, pues es la dote, ¿no? Entonces, yo puedo ver que este total tiene una tasa de interés del 4%, real. Porque si hago esto, obviamente lo tengo que hacer con el escenario sin inflación, para que no se desvirtúe. Y entonces cualquier cosa que me dé aquí va a ser la tasa real. O si es en dólares, pues directito, ¿no? Es la tasa en dólares. Hay otra manera más fácil aún, que es en el Excel. Hay una función que se llama tasa. y lo único que me pide la función tasa es el número de periodos, que vendría siendo el plazo, el pago, que son las primas, y que siempre se pone negativo, por cierto, el valor actual, que no es nada, o sea, es cero, porque no empieza con una inversión inicial el cliente, sino estamos queriendo saber las puras primas. El valor futuro, que es la dote o la cantidad que recibe al final, el ahorro garantizado, y ya. Y el tipo se le pone 1, porque los seguros se pagan siempre anticipados, ¿no? Entonces, si yo lo traduzco a seguros, vendría siendo tasa igual a plazo, prima en forma negativa, 0 y la dote y un 1. El 1 y el 0 siempre van a estar ahí. Entonces tengo que poner el plazo, la prima y la dote. Y con eso me da la tasa de interés. Por ejemplo, si yo tengo un total 10, un total 15 y un total 20, y una prima así como las que vende Blanquita, ¿no? De 1,000,000 de pesos. Una prima como las de Blanquita de 1,000,000 de pesos. Bueno, si yo veo la prima acumulada en 10 años, pues nada más multiplico. Son 10 millones o 15 millones o 20 millones, ¿no? Esa es la prima acumulada. Y la suma asegurada es la dote, ¿no? En este caso, para un hombre de 35 años no fumador, la dote sería 10,318,000 o 18,800 o 27,700, dependiendo del plazo. Lo normal con lo que vendemos, y está bien, es con la recuperación, que es dividir la dote entre la suma de las primas. Y quiero aclarar que es como mejor se vende, y que cuando no te piden la tasa, no hay ni que ofrecerla, porque se vuelve tan complicada la explicación del concepto que igual y ya se espantó y ya no te compró nada. Esto es para cuando te la piden, porque es alguien que ya sabe, ¿no? Es un financiero, un cliente financiero que sí quiere saber cuál es la tasa que le estás ofreciendo en su producto o en el producto de la empresa, si es hombre clave. Y esos generalmente sí piden la tasa. Y entonces, la del laboratorio sería decir, pues bueno, voy a dividir esto entre 10 o entre 15 o entre 20, y da como si fuera una tasa. Ahorita van a ver que eso no tiene nada que ver con la tasa. Si yo tomo y digo, a ver, no, voy a poner el plazo, la prima y la dote de cada uno y a ver qué tasa me da. Por ejemplo, en el total 10, pues el plazo es 10, la prima es menos 1,000,000, porque siempre va negativa, y la dote son 10,318,000. ¿De acuerdo? Eso, en cada caso, me da una tasa, en este caso, de 1,7% anual, real. O si es en dólares, pues es la tasa de dólares. Un 3,18 en el total 15, o un 3,33 en el total 20, que es una supertasa real. Por ejemplo, el total 15 tiene una supertasa real, no en aportaciones adicionales, en la dote. Y fíjense cómo tiene una supertasa con todo y que trae incluida la protección, ¿no? O sea, le estás dando un seguro que recupera el dinero a una tasa del 3% y además estuvo protegido por $1,000,000 15 años. Entonces, sí es interesante saber cómo sale una tasa, porque cuando nos llegan a preguntar es porque estoy enfrente de un negocio importante, de un negocio de un financiero o de un negocio de un hombre clave, y entonces el no tener al menos ni idea de cómo se saca o que es algo distinto a la recuperación, me puede hacer perder el negocio.
Sí. Sí, porque es real y la del banco es nominal. Entonces, hay que explicarle que si la inflación, que una tasa del 0.7 con una inflación del 5.02, vas a estar en una tasa prácticamente del 6%, contra la del 7%. Tú le estás dando un seguro de $1 millón por un punto de tasa, contra la que a lo mejor está dando la sociedad de inversión, ¿no? O por ejemplo acá, ¿no? A lo mejor su sociedad de inversión le está dando el 7%, porque además es lo que en todas las mañanas sale Manuel Somoza a presumir ahí en imagen, ¿no? Su 7% de Cibanco. Bueno, pues nosotros estamos dando más o menos como el 8.20, ¿no? Porque la inflación es 5.2. Entonces, tu tasa es mejor. Sí hay que explicarle, digo, muy sencillo, que la tasa real es encima de la inflación y que si la inflación, por eso es que es bueno sí traer la inflación en la cabeza, sí ver cuál fue la última que dijeron anualizada, para que cuando saquemos cualquier tasa o nos den una tasa real, luego sumársela. Que la operación financiera en realidad no es así sumado nada más, sino que se multiplican, se le suma uno, y no, con que le sumemos, ya es una cuestión muy sencilla y muy aproximada, ¿no? Porque habrá algún financiero que le diga, no, es que no se suman así 5 más 3, no, es 1.05 multiplicado por 1, pero es muy cercano, extremadamente cercano. Entonces, el chiste es que lo volvamos práctico nada más para nosotros. Yo tengo esta formulita, ya metida en una hojita de Excel, en donde ya nada más capturo la dote, el plazo y la prima, y ya me da la tasa para cualquiera, que le dejé grabada en el USB a Pati, por si a ustedes les interesa traerla, pues está fácil, ¿no? Para cualquier total o para cualquier proyecto. Otra cosa interesante, por ejemplo, es saber, como decía Blanca, ¿no? Que le encontró a un cliente que tenía muchos millones, que sí tenía necesidad por el traslado de dominio de sus bienes y todo. Bueno, pues entonces nosotros tenemos que tener idea de qué es eso del traslado de dominio, cuánto es el impuesto que se paga. Bueno, pues hay tablitas que también están en internet que traen los impuestos, y más o menos verán que es como el 4%, el 5% más lo que te cobra el notario. Pues a lo mejor le puedes argumentar un 10% del valor de sus bienes como suma asegurada temporal para dejar a su familia sin problemas, ¿no? Porque luego por eso va uno por ahí en el Pedregal o en las Lomas y ves casas que tienen abandonadas ahí 15, 20 años porque no las pueden pagar, porque el puro traslado de dominio, pues resulta que es una casa que vale $2 millones y la familia no tiene liquidez para pagar 4 millones de pesos de impuestos, ¿no? Entonces, vale mucho la pena tener idea de por dónde están los rangos de impuestos, sí. Rafael, hay un rumor que dice que a partir del 1 de diciembre va a haber un impuesto sobre la herencia. No, ¿eso es verdad y se aplica a los seguros o es un buen punto para nosotros vender seguros? La respuesta a eso es que hay una iniciativa de reforma de ley de Movimiento Ciudadano de un diputado que se llama Jorge Maínez, no me acuerdo, Maínez creo, que él dice, yo la leí hace poquito, que la encontré ahí en internet, él lo que dice es que la única forma, fíjense nada más, por eso da miedo lo que pueda pasar, ¿no? Que él dice que la única forma de repartir la riqueza de los mexicanos es que las herencias de la gente, sobre todo de la gente que es muy rica, se reparta a través de impuestos en el pueblo, ¿no? Ese es su argumento y así lo dice. O sea, trae toda una introducción así como de lágrimas, toda la primera página. No trae una forma de cálculo muy clara, lo que sí dice es que sería por rangos y que los primeros rangos no pagarían impuestos y que sería a partir de cierta cantidad, etcétera, etcétera, pero es solamente una iniciativa de ley, de reforma.
esperaríamos que no, que no progresara, pero no está ni para enero, ni... ¿Ese impuesto a los seguros se les aplicaría como tal también? No, a los seguros no. Entonces sería... Es para traslado de dominio de las herencias. Y el seguro no está considerado una herencia, es una indemnización. Gracias. Es una indemnización. Gracias. Ahora, en el tema de las herencias sí es importante porque se considera un acto de compraventa, la donación o lo que ocurra por causa de muerte. Entonces, cuando el cliente cree que está muy protegido porque tiene no sé cuántos departamentos y unas casas y tiene ahí ya 50 millones de pesos en bienes, sí necesita un seguro para ese traslado de dominio porque la donación en vida o por herencia se considera un acto de compraventa y por lo tanto esa adjudicación le cuesta impuestos a los beneficiarios, ¿no? Entonces, pues bueno, nosotros si estamos enterados por dónde andan esos tiros, nos ayuda. Otra pregunta así muy rápida que normalmente hacen en los chats es ¿en dónde invierte la compañía de seguros? Y ahí andas buscando por todos lados y preguntándole a medio mundo dentro de GNP y dentro de... Esa pregunta no tiene una respuesta, no tiene una respuesta única, porque las compañías de seguros tienen una serie de reservas que están compuestas por diferentes situaciones. Un capital mínimo de garantía, un margen de solvencia, una reserva de riesgos en curso, una reserva para riesgos catastróficos, una reserva de siniestros pendientes de pago, en fin, tiene muchísimas reservas y hay un reglamento de inversión de reservas de la Secretaría de Hacienda que es un libro, o sea, es un libro así enorme. Estaba más grande que el Quijote. Yo me acuerdo que mi abuelita nos leía el Quijote y era un librote así enorme el que traía los grabados. Bueno, el de las reservas está peor. Es una cosa enorme y depende del plazo, si es un seguro a corto plazo, a largo, si tiene liquidez, si no, si es universal, si es flexible, si es tradicional, si el cliente tiene mucha edad, si tiene poca. Entonces resulta que en lo que invierten las compañías de seguros son en miles de combinaciones, miles de instrumentos. Entonces, no vale la pena desgastarnos en tratar de buscar esa respuesta que no existe. Más bien hay que explicarle al cliente que está bien protegido, que hay una ley que lo protege respecto a la inversión de reservas, que son instrumentos bastante seguros, que se pide que se calcen las reservas, o sea, que se cubran los plazos completos. Yo no puedo decir, es que ahorita hay inversiones muy altas del 10% y meter mis reservas de un trasciende ahí. No, porque el trasciende necesito reservas a 40 años. Necesito garantía de instrumentos que me cubran todo el plazo, no nada más una inversión a 6 meses, ¿no? Entonces, todo está cuidado. Y aquí en el edificio de al lado, por el que pasamos antes de entrar, hay cuartos como llenos de computadoras con gente que está todo el tiempo viendo cómo se mueven esos mercados y moviéndole, quitándole, poniéndole. Entonces, es una respuesta que ni siquiera existe porque se mueve, está viva. O sea, todos los días cambia. Entonces, más que buscar esa respuesta, hay que saberlo explicar a los clientes. ¿De acuerdo? Otra cosa que decía Blanquita es de las cosas que nosotros hacemos, cuáles son las que tenemos que hacer y cuáles son las que no tenemos que hacer. Las que tenemos que hacer son saber cotizar todos los ramos. A lo mejor sí meterme al portal para poder saber consultar una póliza, la información de un producto, las tablas estas de los intereses y de lo que nos ayuda para vender, lo que nos ayuda para ver más clientes y para convencer más clientes en la venta. Porque con el paso del tiempo, y eso se los digo más como una recomendación por ser todos tan noveles, que con el paso del tiempo, conforme se van metiendo los agentes en daños, en pymes, en todo esto, se van olvidando del core del negocio, del foco de nuestro negocio. Y entonces resulta que saben muy bien cómo darle seguimiento a un siniestro, pero te mandan en el chat, oigan, ¿me pueden ayudar a cotizar un Total 10 para un hombre de 40 años? Porque no vino la niña que nos cotiza.
Y dices, no manches, o sea, pues hasta en el teléfono, o sea, es facilísimo, ¿no? Pues sí, parece increíble, pero los agentes van perdiendo esa capacidad de hacer lo que tenemos que saber hacer en cualquier momento. Hasta si estoy en una comida con los cuatro, lo que sea, y tengo que cotizar, cotizo, ¿no? Cotizo en el teléfono, cotizo como pueda, pero es lo que nos hace vender, ¿no? Cotizar, consultar una póliza, consultar un folleto, bajarlo del portal, cosas que nos ayuden. Entonces, esa parte, la repito, es una recomendación que a lo mejor hoy no les hace mucho sentido, pero pueden caer en esa tentación de la administración y de dejar de perder el hilo de cómo cambió un producto, cómo se cotiza, etcétera, ¿no? Las apps son maravillosas, ¿no? Esa es la carátula de mi teléfono. Y pues ahí tengo que traer todo, ¿no? Los cotizadores, Nautilus Vida, cotizador de gastos médicos, autos. El pago móvil es una maravilla. Es una maravilla. El pago móvil es tu asistente casi, casi. Todos los días o todos los lunes o el día que quieran, te metes religiosamente y ves qué pólizas entran al cobro. Está vida, gastos médicos, autos, hogar, y ahí se pueden pagar y se pueden pagar a meses sin intereses. Y podría apostar que el margen de error entre la app y un operador de call center es infinitamente mejor hacia la app. La app no se equivoca, nunca me ha tocado que se equivoque en unos meses de intereses. Y sí he oído historias de que un operador lo hizo mal, ¿no? Entonces, está padrísimo usar esa herramienta como medio de cobranza. Yo podría decir que en estos 2 años que llevo en este negocio, si he pagado en caja 2 o 3 veces pólizas, porque han sido de hombre clave, con cheque y cosas así raras, es mucho. La mayoría es por la app. Una nube, la que tengan, el Drive, el Dropbox, la de Windows, en fin, la que sea, ¿no? Obviamente, pues también la de Apple, cada quien tendrá lo que sea, pero sí usar una nube, porque pues hay que tener la información respaldada y hay que tenerla disponible en cualquier momento, etcétera. Yo traigo una app para el cálculo de tasas, el iBooks para tener PDFs importantes. El portal de agentes, no sé si se han metido en su teléfono, pero el portal de agentes jala más rápido en el teléfono que en la computadora. Y está bien, ¿cómo se dice? Transformado o formateado para hacer una app de teléfono. Entonces, de repente tú quieres ver cuánto va a ser, no sé, cosas incluso que requieren firma y todo, como ver tus ingresos y tu facturación, te metes a tu teléfono. En cualquier momento puedes hacerlo, o cualquier tipo de cuestión así. Citas médicas, portal de agentes, conectamóvil, brújula, apps, en fin, todo lo que se puede, hasta un escáner puede uno tener ahí, en fin. Ajá. ¿Cuál? Lo que pasa es que ya ven que nos mandaron en Guadalajara una liga para hacer las citas vía internet. Pues en los cuartos nos dejaron un papel ahí, un flyer que traía la página para hacer las citas vía internet y no tener que hablar al call center. Entonces yo lo que hice fue meterme en el explorador del teléfono y convertirlo en un iconito para ya nada más picarle ahí y ya entras directo a la página sin tener que estarla tecleando. Como también la de las apps para tenerla actualizada y no tenerla que estar tecleando, igual hice lo mismo, ¿no? Pero hay una página para hacer citas médicas. Otra cosa que ya han dicho mucho este día, de la inversión, de tener un despacho, y no me refiero a tener un despacho de persona moral ni nada. Simplemente tener tu logotipo, tu nombre, tu imagen, una inversión que a lo mejor es de 3, 4, 5 mil pesos, pero que la verdad es que deja una utilidad enorme. Cuando vendes hombre clave y llegas con una imagen de despacho, nadie va a saber que eres agente persona física ni que el despacho está en tu mente, ¿no? Pero sí va a estar en la de ellos. A mí me tocó una vez un cuate
Y tenía yo meses con esto. Y entonces acababa de entregarme esto. Y me dice, no, pues es que lo del hombre clave sí me gustó, pero habla con mi contador. Y entonces ya me da los datos del contador y era un despacho, no era un empleado de él, sino era un despacho de fiscales. Entonces ya llego con ellos a la sala de juntas y dije, pues órale va, ¿no? Y entonces cuando les di la papelería y mi tarjeta, uno de ellos dijo, ah, sí, sí, los he visto. Porque lo importante es lo que proyectas, ¿no? Entonces eso le proyectó y el cuate se quedó con esa idea, pues qué bueno, ¿no? No es lo mismo llegar con una tarjeta que dice GNP, que no saben si es empleado o no o qué, a llegar con una tarjeta que tiene tu logotipo, tu imagen, tu diseño y que es parte de tu personalidad profesional. Entonces es una inversión pequeña, ¿no? Pero se puede hacer. Obviamente traer todos los documentos válidos y requeridos a la mano y no estar con que, no traigo solicitudes, no traigo H107 y esas cosas, ¿no? Queremos que nos vean como asesores profesionales, ¿no? No como vendedores, no como el vendedor de seguros, sino como asesores, que les sabe asesorar en la parte financiera, en la parte fiscal, en la parte legal, en fin, de las cosas que tienen que ver, obviamente, con nuestro negocio, ¿no? Ellos depositan la confianza de muchas veces de cosas muy valiosas, del negocio, de su familia, en nosotros y esperarían que fuéramos profesionales, como si van a un médico o como si van con un abogado o con un arquitecto o con quien sea, ¿de acuerdo? Y con todo esto, o después de todo esto, no quiero decir que nos volvamos unos complicados en la presentación. Para nada. Para nada. El método de venta y el proceso de la venta es el mismo que han practicado y aprendido en la dirección de agencia, que han visto con los gerentes de desarrollo, el que ustedes utilizan, el que han personalizado. Ese es el método de venta, ¿no? ¿Se acuerdan de este señor, ¿no? De Sanjay Tolani, que es de la $1 Million, que fue a Guadalajara. Y él dijo esto, de hecho, en la presentación a la que fuimos. Tu presentación debe ser tan simple que un niño de 8 años puede entenderla. Pero tu conocimiento debe ser tan poderoso que pueda vencer a cualquiera. El hecho de tener presentaciones simples, que seamos muy de marketing, muy de la parte sentimental, si quieren, habrá estilos de cada uno para la venta, no quiere decir que no sepamos lo que hay atrás, que no sepamos qué soporta nuestro negocio en cuanto a las bases legales, técnicas de todo tipo, ¿de acuerdo? Entonces, quise poner esta lámina para terminar porque no me quiero ir o no quisiera irme y que se queden con la idea de una presentación súper financiera y súper complicada, porque no se trata de eso. Más bien se trata de ir teniendo nosotros las bases fuertes de lo que decidimos que va a ser nuestro negocio y del que vivimos, ¿no? Entonces, esta es la idea. Un aplauso, por favor. Muchas gracias.